llena de amor. Todas las personas tienen iguales derechos a la libertad, a su prosperidad y a la protección de las leyes. A continuación, el programa Tiempos de Justicia de la Defensa Pública por Radio María, 100.7 FM, llena de amor. Hola, ¿cómo están? Muy buen día. Les saluda el periodista Jaime Sioja Segura de la Defensa Pública del Poder Judicial. Hoy con la bendición del Señor de un nuevo espacio de Tiempos de Justicia aquí en Radio María. Recuerden que todos los martes estamos de 9 a 10 de la mañana conversando sobre las diferentes materias que vemos en la defensa pública. Recuerden, laboral, pensiones, ejecución de la pena, también tema indígena que hemos traído y que traemos semana a semana aquí en la radio para educarnos todos en el tema legal y también para ser de ayuda a todos los hermanos que tengan en algún momento necesidad y que podamos ser guía sobre los temas que tratamos todas las semanas aquí en Radio María. Hoy, a las puertas de que el sector público reciba el salario escolar y como hemos venido conversando en los últimos 3 programas, hoy también vamos a hablar del salario escolar, pero también enfocarnos mucho en los gastos extraordinarios. Bueno, ¿qué es eso? Esto se contempla entre un gasto extraordinario para poder hacer la gestión en la materia de pensiones. ¿Se puede o no se puede? Necesito pruebas. Nuestros hijos demandan tal situación. ¿Cabe entre los gastos extraordinarios? Bueno, eso es un tema que vamos a conversar esta mañana aquí en Tiempos de Justicia en Radio María. Así que los invito para que permanezcan con nosotros. Recuerden, y muy importante, que aquí en las redes sociales de Radio María y también en las redes sociales de la Defensa Pública, le den like a todas las publicaciones, que también nos sigan, ¿verdad? Que estamos haciendo comunidad en todo este trabajo, este gran esfuerzo que hacemos de comunicación, tanto en la radio como en las redes sociales de la Defensa Pública. Tenemos 42 oficinas en todo el territorio nacional, 2211-9800 es el número de la Defensa Pública del Poder Judicial. Cuestión nada más de levantar el teléfono, hacer la consulta. Recuerden, no cobramos por preguntar, siempre lo decimos, ¿verdad? Si tienen alguna consulta, alguna duda, llámenos y nuestros compañeros defensores públicos desde luego van a estar atentísimos a poder guiarlos y desde luego brindarles toda la asesoría legal. 8510-1007, WhatsApp de aquí de Radio María, 4000-1008 para que nos llamen si tienen alguna consulta del tema que vamos a conversar, gastos extraordinarios, ahora con la llegada del salario escolar que llega al final de esta semana para todo el sector público, vamos a estar conversando sobre ese tema. Pero antes de comenzar, vamos a hacer nuestra oración. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos das. Hoy, martes 20 de enero, ya casi cerrando este primer mes del año. Gracias por tus bendiciones, por el trabajo que tenemos cada uno, todos los hermanos que nos están escuchando a través de la radio y viéndonos a través de las redes sociales en sus diferentes labores, desde incluso todas las amas de casa que están con esa labor tan importante en sus hogares. Por la salud, Señor, que tenemos todos, recordar hoy y pedir especialmente por todos nuestros hermanos que tengan algún quebranto de salud, que estén en los centros hospitalarios, pedirle mucho a Dios por todos ellos para que se encuentren mejor y lleve ese alivio. Igualmente hoy, como siempre, te pedimos, Señor, que derrames el Espíritu Santo sobre nosotros aquí en la radio para llegar con ese mensaje de ayuda, de solidaridad, que podamos llegar a cada una de las personas que nos están escuchando. También muy en especial y desde luego ya pedirte por todos esos muchachos, todos esos alumnos que van a entrar a seguir estudiando, que es importantísimo para la vida de cada uno de ellos, y que los padres de familia sepamos a las puertas de llegada del salario escolar discernir para invertir bien nuestro dinero, invertir bien el dinero en todos estos muchachos para que sigan educando y sean mejores profesionales el día de mañana. Amén. Continuamos con Tiempos de Justicia. Gastos extraordinarios con la llegada del salario escolar. Hoy tenemos una invitada también muy especial y como les he estado mencionando todos los martes,
42 oficinas en todo el país, así que tenemos defensores públicos en todo el país y hemos querido invitarlos, los estamos trayendo y hoy tenemos a nuestra compañera Rosalba Leiva Mora, quien es defensora pública en materia de pensiones. Rosalba, bienvenida a Tiempos de Justicia. Muchas gracias y buenos días a todos y a todas los que nos escuchan y a quienes nos siguen por las redes sociales. Un gusto estar acá. Bueno, quienes la escuchan y la ven a través de las redes, decirles que nuestra compañera Rosalba viene desde Pérez Celedón, ¿verdad? Desde Pérez Celedón, así Sí, que se vino desde luego de antes, ¿verdad? Porque no le va a dar tiempo venirse hoy, tendría que venirse tempranísimo, pero muchas gracias por estar aquí y es nuestra intención en Radio María y en Tiempos de Justicia que conozcan a todos nuestros compañeros, que hay profesionales de la defensa pública en las materias que vemos en todo el territorio nacional, Rosalba. Así es, muchas gracias. Y muy bonita esta actividad de que vengamos de diferentes lugares a dar a conocer la función que realizamos. Cuéntenos un poco precisamente, acércale aquí un poquito al micrófono, cuéntenos un poquito sobre el trabajo que se desarrolla en la defensa pública de Pérez Celedón, Rosalba. Bueno, en la defensa pública de Pérez Celedón somos bastantes defensores, ya vamos como por 20. Yo tengo bastante tiempo de estar en esta oficina y he sido testigo de cómo ha ido creciendo la oficina. Se han ido ampliando mucho los servicios, se brindan servicios en todas las materias prácticamente que brinda la defensa pública, penal, penal juvenil, ejecución de la pena, laboral, agrario, justicia restaurativa, pensiones e incluso como una particularidad, 2 días a la semana en nuestra oficina se brinda también el servicio de familia, que es un poco restringido a nivel de defensa pública, pero en la defensa pública tenemos el gusto de tenerlo 2 días a la semana. Un compañero destacado en la oficina de Buenos Aires visita la oficina nuestra y también brinda asesoría a personas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad. Es cuestión de acercarse, ¿verdad? Todos los vecinos de Pérez Celedón. Es cuestión de acercarse. Nuestra oficina, como le indicaba, es amplia, ha ido creciendo y además de la labor que realizamos propiamente en la oficina, también se brinda colaboración con Buenos Aires en lo que es la visita de territorios indígenas. Anualmente se visitan todos los territorios indígenas de Buenos Aires y también el territorio indígena de Chinaquichá, ubicado en Pérez Celedón. Al inicio de año se calendarizan las visitas a territorio indígena, se van por parte de los defensores que ven la materia con corte social, como es agrario, como es pensiones alimentarias, laboral, pensiones, como indiqué, y se trata de dar charlas en diferentes lados, qué sé yo, escuelas, centros comunitarios, con el fin de que las personas conozcan la función que realiza la defensa pública, resuelvan dudas y también, si es del caso, pues ahí mismo se toman los procesos, se inician con los procesos ahí mismo, porque la idea es acercar el servicio a la población. Importante eso porque, mencionarles a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales, la defensa pública ve todas las materias, ahí sí no hay distinción, todas las materias cuando tiene que ver con tema indígena, con materia indígena. Entonces, ahí hay que brindar esa asesoría legal. Sí, exactamente. En estos casos la defensa pública brinda asesoría y es importante que toda la ciudadanía lo sepa, porque como bien indica Jaime, tenemos oficinas en todo el país. Entonces es cuestión de acercarse y preguntar si el caso de ellos se lo pueden llevar, porque si es un indígena, pues con toda seguridad se tendrá que llevar para que tenga acceso al servicio. Bueno, importante. ¿Están en los tribunales de justicia en Pérez Celedón? Estamos en los tribunales de justicia, propiamente en el edificio, en el segundo piso. Estamos estrenando oficinita porque nos la remodelaron, entonces estamos en mejores condiciones que como estábamos. Sí, de eso incluso lo hablábamos ahora cuando ya veníamos para la radio, el tema de las mejoras que se está haciendo para que los compañeros cuenten y los usuarios cuenten con un mejor espacio. Rosalba, ¿cuánto tiene de trabajar en el Poder Judicial usted? Este año voy a cumplir 28 años. 28 años. Sí, ya hace ratillo. Yo estudié Derecho en la Universidad de Costa Rica. Y como parte del plan de estudios, en tercer año, en el año 98, tenía que realizar un trabajo comunal universitario, el famoso TCU. En ese momento me llamó la atención la función que realiza la defensa pública, entonces participé para obtener un puesto del TCU acá en la defensa. Por dicha fui elegida, entonces empecé haciendo esta práctica de la universidad en la defensa pública de Cartago. Luego de ello estuve algunos meses de meritoria y después nombrada ya como asistente jurídico en Cartago como por 4 años aproximadamente.
y ya después, cuando terminé la carrera, empecé a hacer nombramientos como defensora pública en todo el país, porque así se trata, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, aquí hemos escuchado y lo resaltamos también porque eso es parte del crecimiento profesional que nos lleva a ser mejores defensores, mejores abogados. Sí, sí, efectivamente. El otro día haciendo un cálculo, como en 15 oficinas distintas estuve, en ese momento no eran 42, eran menos, ¿verdad? Pero sí era bastante todo lo que es San José, Pavas, Desamparados, Goicochea, Atillo, Cartago, Tres Ríos, Turrialba, Punta Arenas, Quepos, Santa Cruz, Nicoya, San Carlos, Los Chiles. A los Chiles le tengo un gran cariño porque cuando me mandaron para allá no había oficina de la Defensa Pública. Entonces me correspondió abrir la oficina en Los Chiles. No había instalaciones prácticamente, estábamos ubicados en el corredor de la Fiscalía. Eran muy pocos los recursos, pero era mucha la gana de dar el servicio y todo resultó muy bien. Muy bonita esa localidad. Al punto que hoy tenemos atención y compañero ya destacado en Claro, Los Chiles, en la zona claro. norte. Ha Me ido llama la creciendo. atención porque algunos compañeros que han venido aquí a la radio hablan muy bien de su experiencia de trabajar allá en la zona norte Sí. de nuestro país, ¿verdad? Y claro que uno la pasa muy bien los que tenemos la dicha, tener una oportunidad de visitar la zona y trabajar con ellos. ¿Cómo es el tipo de usuario en Pérez Celedón, allá donde están ustedes, viendo un poco en la materia que usted maneja, que es el tema de pensiones, Rosalba? Ujú. Bueno, en Pérez Celedón hay mucha calidad humana, hay personas muy trabajadoras, muy esforzadas. Es un usuario muy bonito, propiamente sobre el tema de pensiones alimentarias en el cual yo me desempeño. Es un cantón que ha ido desarrollándose con los años, pero aún así no hay tantas fuentes de trabajo como uno quisiera, comparativamente, por ejemplo, con el gran área metropolitana. Entonces, no hay tantos comercios, no hay tantas empresas, tantas instituciones públicas o privadas, lo que afecta un poco los ingresos de las partes, ¿verdad? De las personas que viven allá. Entonces, esto nos afecta un poco al momento de fijarse los montos de pensión alimentaria, porque como sabemos, la cuota alimentaria es un balance entre necesidades y posibilidades. Y entonces, si la parte demandada no tiene suficientes recursos, pues esto se va a ver reflejado en el monto que el juez disponga, porque el juez tiene que ponderar toda esta situación y valorar la realidad económica, la realidad social del cantón. Claro, es a considerar mucho, ¿verdad? El tema Sí. laboral. Bueno, Rosalba Leiva Mora es defensora pública en materia de pensiones alimentarias. Hoy, aquí en cabina con nosotros, vino desde Pérez Celedón para que compartamos un ratito sobre el tema de salario escolar y los gastos extraordinarios, lo que les decía al inicio, qué contempla, quién tiene derecho, qué no tiene derecho, tengo que tener pruebas, facturas, documentos. Vamos a hablar sobre eso a partir de este momento, así que cordialmente invitados para que sigan aquí en la radio. Salario escolar. Es un tema que lo hemos conversado estos días, pero no está de más, Rosalba, traerlo al micrófono, un aporte que creo que hacen los trabajadores que llega a beneficiar mucho en esta época del año, ¿verdad? ¿Cómo manejarlo? Hablar en general del salario escolar y especialmente a un modo general en el tema de materia de pensiones. Sí, bueno, para empezar, el salario escolar o gastos de inicio a clases no es un gasto extraordinario, es un gasto previsible, tan previsible es los gastos de entrada a clases que el legislador lo estableció en una norma. Es una cuota que se debe pagar adicionalmente en el mes de enero de todos los años, a más tardar el 31 de enero, con el fin de cubrir todos los costos que representa el inicio de lecciones, como son los uniformes, el calzado, los útiles, los libros, en fin, todo lo que implica la entrada a clases. Se llama salario escolar si la persona, quien se encuentra obligada a cancelarlo, recibe este beneficio, el salario escolar, y se llama gastos de inicio a clases si la persona no lo recibe. En todo caso, siempre tiene que pagar un monto, pero el juez determinará si es un funcionario público o privado que reciba salario escolar, se paga una cuota idéntica a la ordinaria. Y si no recibe salario escolar, entonces en este caso el juez puede fijar un monto igual o diferente, por lo general un poco menor porque no lo está recibiendo. Esto queda a criterio del juez según el caso en específico y según el fundamento que él dé. Eso lo hacemos ver
acá el día de hoy para hacer la diferencia en que salario escolar no es lo mismo que gastos extraordinarios, pero sí son temas un poco complementarios para que se Importante hagan eso, la idea. sí, importante eso que usted hace referencia de no decir de que yo no soy funcionario público, entonces yo no recibo salario escolar, entonces no tengo que pagar. No, ¿verdad? Por lo que No. usted nos menciona, aunque esté en el sector privado, hay una obligación, Rosalba. Sí, efectivamente, porque hay gastos que se dan en esta época del año y sería muy injusto sobrecargar a la parte que tiene la persona beneficiaria el asumir todos estos gastos. Este tema ya fue expuesto hace 15 días por la compañera Mary, defensora pública de Punta Arenas. La entrevista se encuentra aquí en YouTube y la pueden revisar porque aquí sí se abonda más sobre el tema del salario escolar y pueden verlo en cualquier momento. Es muy bonita la entrevista y todo Ahí lo que está, ella nos sí. conversó. Bueno, como bien dice la compañera Rosalba, tanto en las redes, en el YouTube, en las redes de Radio María como de la Defensa Pública, quedan los programas que hacemos todas las mañanas de los martes para que, si gustan, escucharlo, y también incluso estudiantes de Derecho que nos han contactado siempre están muy pendientes de los programas de la Defensa Pública. Ahora sí el tema, ¿qué es un gasto extraordinario? Porque vamos a ver, cualquiera podría decir, y usted ahora lo mencionaba mucho, el uniforme, los cuadernos, el maletín, digamos, son cosas como que sabemos que se van a ocupar, pero cuando hablamos de gasto extraordinario, ¿a qué nos referimos? Bueno, para primero entender qué son los gastos extraordinarios en pensiones alimentarias, debemos de tener claro qué son los gastos ordinarios, que incluye, contempla la obligación alimentaria en general. En nuestro país, la ley maneja un concepto amplio del tema o el concepto de alimentos. Según el artículo 164 del Código Familia, que es el que lo regula, los alimentos incluyen no solamente las sustancias nutritivas que ocupamos todos los seres humanos para subsistir, o como comúnmente decimos, la comida. No, el término alimentos se entiende en sentido más amplio, incluye lo que es el vestido, la habitación, la salud, la educación, el transporte, la recreación, entre muchos otros elementos que forman parte del desarrollo integral de la persona. Por lo que al momento de establecer la cuota alimentaria, la persona juzgadora va a tomar en cuenta todos estos rubros. No solamente va a fijar un monto de pensión para cubrir lo que son alimentos en sentido estricto, sino también un monto para cubrir gastos de educación, gastos médicos y demás. Sin embargo, hay otro tipo de gastos que, en caso de que se den, sí deben de ser restituidos, porque no están contemplados en los gastos ordinarios, en lo que ya uno sabe que cumple o que cumple con el término de alimentos en sentido general. Son gastos que son imprevisibles, imprevistos, que no son cubiertos por la cuota periódica que paga la persona obligada mes a mes y que tienen que solventarse en el momento. Son fenómenos que en el curso de la vida aparecen como necesidades sobrevinientes y que no fueron contemplados en la cuota ordinaria. Entonces son gastos imprevisibles que no son periódicos. Por ejemplo, las meriendas de los niños. Las meriendas de los niños es un gasto ordinario que está contemplado en la pensión ordinaria del mes a mes. No es un gasto extraordinario. Los gastos extraordinarios son aquellos imprevisibles, no periódicos. ¿Qué podríamos dar un ejemplo cuando ahora yo digo, bueno, sí, en el tema ya de educación, esto es un gasto extraordinario o estos son gastos extraordinarios? ¿Qué podríamos hacer referencia a ejemplos, Rosalba? Ah, sí, claro. En realidad, antes de ver los ejemplos, sí me gustaría indicar que los gastos extraordinarios están contemplados en el artículo 37 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, y que según este artículo los gastos por educación son los derivados directamente del estudio o la instrucción del beneficiario. Son gastos entonces imprevisibles que no están cubiertos por la cuota periódica que derivan directamente del estudio. En realidad, la ley no establece específicamente cuáles son esos casos específicos, ¿verdad? De que en dado tal supuesto se debe pagar. No, esto es un poco casuístico, depende mucho de cada caso en particular. Y la idea o la razón de existir de esta norma es que la persona que tiene a cargo el menor no sea quien asuma
todo lo que es esos fenómenos imprevistos, porque sería sobrecargar la maternidad o la paternidad en caso de que sea el padre que tenga a la persona beneficiaria. Y es propio de los principios que integran la materia de pensiones alimentarias y que integran la materia de familia, como es el principio de responsabilidad, el principio de equidad, de tutela de la realidad, a fin de garantizar todo eso que se permite en el artículo 37. Propiamente, para ver algunos ejemplos, sería, por ejemplo, el caso, qué sé yo, de un estudiante que esté estudiando la carrera de programación o ingeniería en sistemas, y cuando se haya puesto la pensión, él era menor de edad, porque su madre interpuso el proceso, y que ahora está estudiando esta carrera y que requiere el uso de una computadora para poder desarrollar sus estudios de forma correcta. En este caso es un gasto imprevisible, no se tuvo en cuenta este gasto al momento de fijarse la cuota. El muchacho, cuando se fijó la cuota, era menor, era un niño, no se sabía que iba a estudiar esta carrera. Es un gasto fundamental para sus estudios y es un gasto que no es periódico. Entonces, en esos casos podríamos estar ante un caso de un gasto extraordinario porque lo requiere para sus estudios. Es una necesidad, no es algo que sea antojadizo. Aquí sí es muy importante que se trate pues de una necesidad, ¿verdad? No es que cualquier estudiante va a decir, bueno, a mí me gustaría tener una computadora y voy a comprarme esta, la que tiene todas las características mejores del mercado, ¿verdad? No, se trata de que sea una necesidad acorde a lo que está estudiando la persona y que el bien que se vaya a adquirir o el gasto que se vaya a hacer vaya acorde con lo que se requiera. Tampoco podríamos excedernos, ¿verdad? Comprar que sea muy algo complementario lo que está estudiando. Sí, utilizar también lo que es la prudencia en el momento de hacer esos gastos, ¿verdad? Porque tampoco se trata de, por ejemplo, en este caso, adquirir una computadora con características más allá de lo que se requiere, ¿verdad? Entonces, ese sería un ejemplo de un gasto extraordinario. También podría ser un caso de un estudiante que saliendo del colegio es víctima de la delincuencia y le roban su bulto con todos los útiles escolares, cuadernos, libros, calculadora y demás. En este caso es algo impredecible, es algo que se da en el momento, que se tiene que solventar, no se puede dejar para después. El padre probablemente, o madre, sí, dependiendo con quién viva, ¿verdad? En su momento canceló lo que fue los gastos de entrada a clases o salario escolar, pero en este caso tiene que volver a cubrirse o incurrir en esos gastos y sería injusto que solo la parte que tenga al menor sea quien tenga que asumirlos. Entonces, en este caso podría ser otro ejemplo, o también de una persona menor de edad, qué sé yo, que requiera por padecer de alguna enfermedad una computadora para desempeñarse mejor en los estudios. Recuerdo el caso que se llevó en la oficina de una señora que tenía un niño que tenía trastorno del espectro autista. En este caso, tenían una recomendación de la institución, era una institución pública que indicaban que requerían la computadora para facilitar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. En este caso se declaró con lugar el proceso y se aprobaron estos gastos extraordinarios porque era algo que sobrevino y que se requería en el momento para el desarrollo educativo del menor. Bueno, muy, muy importante todo esto que hacemos referencia de lo que son gastos extraordinarios, ¿verdad? En el tema de pensiones, especialmente muy ligado a el tema de educación, que estamos a las puertas de iniciar con este curso lectivo del año 2026 y del pago de el salario escolar que está previsto para finales de esta semana. ¿Qué se requiere? ¿Qué aspectos se analizan sobre el tema de los gastos extraordinarios? ¿Qué valoración se hace? ¿Se necesitan facturas? ¿Se necesita? Con todo esto que es muy complejo y que vieras que aquí nos consultan mucho en la radio, precisamente sobre eso, ¿verdad? Tengo que tener facturas, no necesariamente, puedo argumentarlo. ¿Cómo funciona ese tema probatorio?
Sí, bueno, como lo mencioné, esto es un cobro un poco casuístico, depende de cada caso, depende de varios factores. Primero, debe responder a una necesidad según el contexto de la persona beneficiaria. No es algo que se quiera, digamos que por capricho o por puro gusto, ¿verdad? En términos populares. No debe ser un aspecto que ya haya sido contemplado por el juzgador al momento de establecerse la cuota alimentaria, porque se trata de gastos que son imprevisibles, algo que se ha dado con el tiempo. Depende en gran medida de cómo se plantea el cobro y de la prueba que lo justifica. Para explicarme un poco más, retomando el caso del estudiante de Ingeniería en Sistemas que requería la computadora. Bueno, en este caso, primero, el estudiante debe de cumplir con los requisitos para recibir pensión como mayor de edad, que es llevar una carga académica razonable, llevar buenas calificaciones, y es importante que aporte en este caso la constancia de que está llevando esta carrera y una nota oficial, por ejemplo, de la institución mediante la cual se acredite la necesidad de contar con este insumo tecnológico y las características que debe tener la computadora. ¿Para qué? Para que la persona juzgadora tenga claro que este gasto responde a una necesidad, que el bien que se adquirió responde a esa necesidad, que no está sobrepasando lo que se requiere y que debe de sufragarse, porque si no estaría en peligro lo que es el tema educativo del menor. Igualmente, en el caso que mencioné, por ejemplo, del menor que requería el uso de la computadora por padecer de problemas médicos, también podría ser de utilidad. Bueno, primero la constancia del centro educativo en donde diga que requieren esa computadora, también peritajes o informes médicos que indiquen que por el trastorno que tiene la persona menor de edad requiere de este insumo para poder desarrollar su proceso educativo de la manera más correcta. Todos los cobros que se hagan cuando son de adquirir bienes, es importante que se presenten con facturas con todos los requisitos de ley, ¿verdad? No es un simple papel de que artículos varios y no tiene que ser especificado, y si es un bien así de un valor económico importante, las características del bien, la computadora, memoria RAM, todo esto para que el juez tenga claro que responde a la necesidad. Igualmente, digamos, como en el otro ejemplo que dijimos, que le habían robado el bulto al menor, bueno, puede ser también testigos que vieron el hecho que le robaron el bulto, ¿verdad? Tampoco la prueba tiene que ser tan estricta, ¿verdad? Que si no lleva 3 testigos, no, ¿verdad? Pero según cada caso en particular, las facturas sí deben de presentarse con todas las formalidades, y si es un requerimiento que nace, digamos, del tema educativo, ojalá el documento de la institución en donde se indique claramente que requiere este insumo para poder desarrollarse. ¿Cuál es el procedimiento correcto, digamos, para hacer la gestión? Porque si mamá y papá, dependiendo de quién tenga a cargo los hijos, volvemos al caso de la computadora, para hacerlo más llega el momento en que dicen, mira, el niño necesita o el estudiante necesita esta computadora, no es que yo voy y la compro y después presento la factura, o primero tengo que tramitarlo por la vía judicial, es decir, necesitamos hacer esta inversión. ¿Cuál es lo correcto o la vía correcta para enrumbar a buen término el tema de ese gasto extraordinario? Bueno, idealmente sería no tener que hacer el cobro en la vía judicial, ¿verdad? Que papá y mamá pues se pongan de acuerdo, que tengan una buena comunicación, que se hablen, que digan, miren, se presentó este gasto, cubrámoslo 50 y 50 o como estimen, y pues lo pueden manejar en privado, por decirlo así, sin judicializarlo, y no tienen que recurrir a ningún tipo de proceso. Si se da la situación y no tienen esa buena comunicación, entonces la persona que incurre en el gasto tendría que presentarse a alguna de las oficinas de la Defensa Pública. Como bien se indicó, tenemos 42 en todo el país. Lo pueden hacer directamente, sin embargo, es mejor hacerlo con asesoría de un abogado, una abogada. Se presentan con los documentos de los gastos que hicieron, ojalá las referencias en donde conste
que requerían de este gasto o este cobro, ¿verdad? Para que se vea que responde a una necesidad. Y allí la persona que los va a atender va a elaborar un escrito en donde se explica a qué obedece el gasto, en qué se fundamenta la prueba. Va a revisar el expediente principal también para determinar que sea un gasto extraordinario, ¿verdad? Que no haya sido un gasto que haya sido contemplado. Y si califica como tal, entonces elabora el escrito, ofrece la prueba. Y lo siguiente es que nos convocarían a una audiencia que se conoce como audiencia única, que es una especie de mini juicio, porque no es un juicio pues tan grande como por ejemplo los que se manejan en materia penal. Para esta audiencia única se notifica a las partes, se llega a la audiencia y lo primero que se hace es que se invita a las partes a conciliar, a llegar a un acuerdo. Hay muy diversas formas de conciliar y más cuando se tratan de gastos extraordinarios. Se pueden hacer arreglos de que cada uno pague el 50%, se pueden hacer arreglos de que alguno pague un poco más según la condición económica, se puede también hacer en tractos, porque como sabemos que la persona obligada está pagando también la cuota ordinaria, resulta que a veces, bueno, con mucha frecuencia, se le hace un poco muy forzoso, digamos, tener que pagar también todo en un solo golpe, por decirlo de alguna forma. Entonces lo hacen de manera de tractos, qué sé yo, si son 100,000 colones, 25 por mes, o ahí se va viendo. Entonces el juez levanta una especie de acta con el monto que se acordó, las fechas de pago, y quedaría claramente establecido cómo se va a regir, ¿verdad? Igualmente, en caso de que no concilien, en ese mismo acto, en esa misma audiencia, se reciben las pruebas, se le da, bueno, previo a recibir las pruebas, se le da la oportunidad a la parte obligada alimentaria a que también manifieste lo que tenga bien, se reciben las pruebas de ambos y después el juez decide si declara con lugar el proceso de gastos extraordinarios y en qué proporción. Igual el juez da un plazo para el pago de esos gastos extraordinarios y también pudiera hacerlo en tractos. Es muy dado que también se haga de esta manera. Interesante conocer, ¿verdad? Todo esto. Tenemos una consulta, Laura. Claro que sí, por aquí nos dicen, buenos días, mi ex esposa gana más que yo acepté pagar de pensión 350,000. Se puede decir que yo pago el 100% de los gastos de mi niña, ella tiene 11 años. Teniendo en cuenta que los gastos de 50-50 cada padre, yo pago 350,000. No es real que los gastos de mi hija sean 700,000. Yo pago la escuela privada completa y el transporte que suman 240,000, pero pago 350,000 de pensión. ¿Esto se puede apelar? Bueno, gracias. En realidad, bueno, no es una pregunta directamente con los gastos extraordinarios que estamos viendo el día de hoy, pero para darle una asesoría, en realidad, bueno, la ley no dice específicamente que el padre deba cancelar el 50% y que la madre el 50%. Depende de cada caso en concreto. Para apelar una resolución tiene que estar en el plazo que establece la ley, que son 3 días. Entonces, muy probablemente en el caso de él, ya pasará. 3 días después de que se fija. Después de que se fija que sale la sentencia, digamos que usted es notificado de la sentencia. Entonces, probablemente él no podría ya apelar porque seguramente esto es algo que pasó. Habría que ver si procede un proceso de rebajo, que es un proceso aparte al proceso principal, donde él alegue eventualmente un cambio de circunstancias, que ya no tiene los recursos que tenía antes para poder solventar esa cuota alimentaria que se fijó, pero habría que analizar el caso en concreto. Y como le digo, no existe en la norma algo que diga que son 50 y 50, pero él podría pues acercarse a algún juzgado de la localidad donde él viva, hacer la consulta, exponer el caso para ver si de una vez pueden tomarle el proceso de rebajo, porque para presentar un proceso de rebajo no se requiere abogado. Si él tiene los medios puede sufragarlo, pero si no puede ir directamente al juzgado más cercano y él presentar la gestión con la prueba que lo respalde. ¿Hay algún plazo vamos a ver, si tal vez él tenga, no sé, 3, 4 meses de estar cancelando esos montos
y que establezca la ley que para hacer esa revisión de rebajo o una revaloración de lo que está, ¿hay algún límite de tiempo después de la resolución o puede hacerlo después de cierto tiempo? No, no hay un límite, no hay un límite. En cualquier momento él podría indicarlo, pero sí tendría que demostrar un cambio en las circunstancias, que la situación de él es diferente con respecto al momento en que se fijó. Sí, en que se fijó el monto, para que el juez valore que no estamos ante el mismo escenario que cuando fijó la pensión en 350, en qué sé yo, que ahora la señora gana más, que se le rebajó el salario, en fin, varios aspectos. Muchas circunstancias que pueden variar en ese. Adelante, Laura, tenemos otra consulta. Por aquí también saludamos a doña a Francis del Carmen, que dice que dónde puede ubicar oficinas de la Defensa Pública, y también nos hacen una consulta por acá. Dice: buenos días, gracias por este excelente tema. Mi pregunta es la siguiente: a mí me pusieron la pensión a finales de noviembre y yo sinceramente no tengo para el salario escolar. ¿De igual manera tengo que pagarlo? Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué pasa en esos casos? En noviembre le pusieron la pensión y tiene que cancelarlo o no tiene que cancelarlo. Sí, gracias. Sí tiene que cancelarlo porque no funciona como materia laboral, que es proporcional a los meses que usted haya trabajado, lo que debe pagar. En procesos de pensión alimentaria empieza a regir de una vez y es la cuota que el juez haya dispuesto. Si el juez dispuso que era una cuota igual a la ordinaria, pues le corresponderá pagar esa cuota. Y si no, si él no lo devengaba el salario escolar, podría ser que el juez haya fijado un monto menor. Habría que ver las circunstancias de él, si no puede pagarlo, eventualmente, si él puede hacer alguna gestión de pago en tractos excepcional por esa situación que se le dio este año, porque está muy encima, digamos, el pago de los gastos de entrada a clases. Pero sería que él vaya al juzgado. Sí, hay que hacer la valoración del caso. Y él tendría que ir al juzgado más cercano, porque en ese caso la defensa pública no lleva la parte demandada a menos de que sea persona indígena, pero puede presentarse directamente al juzgado y hacer la solicitud, eventualmente pago en tractos de ese salario escolar, en vista de que como dice uno, se le juntó con todas las otras cuotas. Bueno, perfecto. A doña Francis, que hacía la consulta de las oficinas, yo siempre les recomiendo, dos opciones. 2211-9800 es el número de la defensa pública. Ahí pueden llamar y, tal vez tener la guía de a dónde son y los direccionan. Si no, doña Francis y a los hermanos que nos escuchan y nos ven por las redes sociales, recuerden que en el sitio web de la defensa pública, se los voy a decir, igual en cualquier buscador, pueden poner Defensa Pública de Costa Rica y ahí los va a direccionar. Pero si no, es defensapublica.poder, en el medio, judicial.go.cr. Ahí en el apartado de ubíquenos están las 42 oficinas de la Defensa Pública en todo el país. Está la dirección y está el número telefónico. O sea, si vive en Pérez Celedón, ya sabemos, aquí nuestra compañera Rosalba nos menciona bien que la Defensa Pública de Pérez Celedón está en los tribunales, pero no necesariamente siempre están en los edificios principales de los circuitos judiciales. También está muy cerca, eso sí, pero no necesariamente están cerca. Pero en el sitio web está toda la información, así que a doña Francis del Carmen que llamó, depende del lugar donde usted viva, le recomiendo entrar al sitio web o llamar al 2211-9800 y ahí muy gentilmente nuestros compañeros los van a atender. Voy a aprovechar este espacio de consulta porque quiero hacerles una invitación de parte de la Defensa Pública a todas las personas que nos escuchan y nos ven por las redes sociales. Aquí en coordinación con la radio estamos planeando, ya lo tenemos organizado, este jueves que viene, si Dios no lo permite, a las 3:30 de la tarde, vamos a hacer el rezo del niño de la Defensa Pública desde nuestra sede central en San José y lo vamos a transmitir por Radio María. Así que los quiero invitar desde ya para que nos acompañen este jueves
a las 3:30 de la tarde, la señal en directo desde la Defensa Pública a través de 100.7 FM de Radio María, para que nos sigan y recen con nosotros, ¿verdad? Tenemos un portalito allá que lo cuidamos mucho en la Defensa Pública y vamos a estar en compañía de nuestros compañeros defensores públicos, así que reiterarles la invitación que les estamos externando este jueves a las 3:30 de la tarde, se unan a través de la radio para hacer el Santo Rosario con nosotros desde la Defensa Pública, así que cordialmente invitados, ¿verdad? Rosalba, para que nos acompañen. Claro, ay, Jaime, antes de que se me olvide, ahorita que usted mencionó todas las oficinas que hay en el país que pueden averiguar cuál es la más cercana, sí es importante que tengan presente que nosotros como defensores públicos, en caso de que alguna persona tenga alguna situación especial que no pueda trasladarse hasta nuestras oficinas, nosotros podemos ir a visitarlas, ir a tomarles los procesos, ir a resolverles sus dudas para que no se tengan que trasladar. Tenemos muchos casos de personas adultos mayor, personas con discapacidad, y en esos casos nosotros vamos sin ningún problema. Igualmente, para las personas que tal vez nos están escuchando en la comunidad de Pejivalle, de Pérez Celedón, tenemos una estación virtual también en la comunidad de Pejivalle. Es una comunidad que queda como a 1 hora de Pérez Celedón, sin embargo, el servicio de buses no es tan bueno como uno quisiera, y además de que implica bastantes gastos en términos de pasajes y alimentación, si es del caso. Entonces, también podrían coordinar vía telefónica la atención por medio de esta estación virtual. Sí, ese aspecto importante. Pejivalle lindísimo. Tengo una colega periodista de un medio de comunicación desde allá y he tenido la oportunidad de visitar a los papás, una zona muy bonita, allá en Pérez Celedón. También lo hablábamos de que tenemos estaciones virtuales en la Isla Venado, en Vijagual, que estuvimos hace aproximadamente como 2 meses, que esto pertenece a Turrubares. Es todo un tema, ¿verdad? Cuando lo explicábamos, porque pertenece a Turrubares, pero la entrada es por el sector de Garavito, ¿verdad? No por el otro lado. Entonces, no tienen transporte público. Nos decían la comunidad que para ir y regresar a Garavito para una gestión tienen que invertir alrededor de 25,000 colones. Exacto. Y cuando les toca ir a Puriscal, que es el área que les toca, tienen que invertir alrededor de 50,000 colones para ir a hacer un trámite judicial. Por eso, en la Defensa Pública tenemos ya, en coordinación con la Asociación de Desarrollo Integral de Vijaguales, instalamos ya todo el proceso de la estación virtual y la atención también de nuestros compañeros, que en algunos lugares del país, especialmente los más lejanos, se han estado coordinando 1 o 2 visitas al mes a ciertas comunidades del país para que también tengan acceso a los servicios de la Defensa Pública en todo este tema que hemos estado hablando hoy de pensiones, el tema laboral. Hay muchas dudas. El tema agrario es importantísimo también, que consultan mucho a nuestros defensores públicos, especialmente en las comunidades más lejanas del país. Así que recuerden, estamos anuentes y se ha estado trabajando muy fuerte. Ese tema que usted mencionaba también de la visita a domicilio. Yo, como periodista de la Defensa Pública también, y los invito para que en las redes sociales hemos dado a conocer un par de casos, recuerdo, de visita a domicilio, creo, si no me equivoco, uno en Punta Arenas y otro en el sector de Bahía Ballena, en la zona sur, y las compañeras visitaron a adultos mayores que por unas circunstancias están en cama y no pueden trasladarse a un despacho judicial. Entonces nuestros compañeros defensores públicos van, de pensiones van, y ellos muy gentilmente nos autorizaron a dar a conocer este servicio que da la Defensa Pública, que bien lo decía nuestra compañera Rosalba, de que van a domicilio. Sí, ¿verdad? Y es que nos pasa mucho, digamos, en pensiones alimentarias, que vienen tal vez uno de los hijos y dice que el papá quiere poner la pensión a favor de sí mismo y en contra de los hermanos, que el señor sí quiere, pero que no lo pueden traer. Nosotros siempre preferimos hablar con el señor o la señora, ¿verdad? Que se trate, porque al final puede tener ya sus años, puede tener alguna discapacidad, pero si está lúcido y demás, él tiene derecho de decidir si quiere demandar y a quienes quiere demandar, ¿verdad? Entonces sí es importante resaltar los derechos que tiene la persona adulta mayor, ¿verdad? No perder de vista que él es el eje y que no hay como la cercanía y el contacto de persona a persona directamente con el usuario, ¿verdad? Claro. Entonces,
aunque venga una persona, puede venir luego, qué sé yo, a preguntar cuestiones del trámite y demás, pero propiamente lo que es el proceso en sí, hay que tomarlo con la persona usuario. Bueno, para que lo tomen en consideración. Otro tema, ahora que usted hacía referencia al proceso del gasto extraordinario, ¿verdad? Todo el tema de pensiones y con el tema escolar. Resumo, y usted bien lo decía ahora, si no se llega a un acuerdo entre mamá y papá, va a la vía judicial, y ya usted nos lo explicaba, que va a tomar su tiempo, ¿verdad? Y bueno, ¿qué decir de ese mutuo acuerdo que podrían llegar los papás de los estudiantes, en este caso, para algún gasto extraordinario, Rosal? Sí, lo ideal, ¿verdad?, es recalcar esta comunicación, que traten de que la vía judicial sea lo último, ¿verdad?, que se utilice. Igualmente, la ley de pensiones, el Código Procesal de Familia, establece una novedad en el artículo 9. Este código está rigiendo a partir de octubre del año 2024 y establece la posibilidad de las audiencias previas de conciliación. Existe una alternativa, además de este proceso formal de cobro, que es como una especie de juicio en donde se van las partes, se reciben las pruebas y se dicta sentencia. Existe esta otra posibilidad. Yo particularmente, como defensora pública, soy muy amiga de lo que es la conciliación. Creo que es lo mejor, y más cuando estamos hablando de familiares y cuando hay niños. Entonces es mejor que las partes puedan dialogar y llegar a un buen acuerdo. Este artículo lo que dispone es que sin necesidad de haber un proceso formal de cobro, la parte puede solicitar directamente o por medio de abogado en el juzgado que señale una audiencia de conciliación. Únicamente es para eso la audiencia, no es el juicio como tal. Es decirle al juez, tuve tal gasto, por favor citarme a tal persona para que dialoguemos con usted. Como que el juez sirva como de intermediario. Entonces, yo lo he estado poniendo mucho en práctica, y en especial con gastos extraordinarios, porque, reitero, es mucho falta de comunicación. Y muchas veces llegan las señoras con facturas que son de un valor que no es tan alto, qué sé yo, 80,000 colones, y es algo que se debe de pagar ya, o que ya lo pagó ella, pero tiene que compensarlo, el gasto, ¿sí? ¿Verdad? Restituirlo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, yo hago una solicitud al juzgado diciendo, solicitamos una audiencia de conciliación, la señora tiene interés en conciliar, la dirección del señor es tal, incluso el teléfono para esas audiencias previas se puede citar, y es lo más común citarlos por teléfono. Entonces es muy rápido, de una semana a la otra ya se puede hacer la audiencia. Yo acostumbro, aunque no sea un proceso formal de aumento, aportar de una vez ahí una solicitud, cuál es la factura que se va a cobrar y a qué obedece, ¿para qué? Para que el juez tenga conocimiento de lo que va, y que la otra parte, si quiere revisar el expediente, también sepa qué es lo que se está cobrando. Se dialoga ese día con las partes y se puede llegar a un acuerdo. Se hace, como les indico, muchas veces es el 50 y 50, otras veces, dependiendo, es un porcentaje diferente. Se hacen pagos en tractos y nos ha dado muy buen resultado este tipo de solución. Es importante tal vez hacer ver, Jaime, que los gastos extraordinarios por educación son aquellos derivados directamente del estudio, ¿verdad? Sin embargo, existen otro tipo de gastos extraordinarios, que son los gastos médicos, que tienen muchas veces relación con el tema de estudio. Y los gastos médicos lo vemos, por ejemplo, en el caso ahorita que viene la entrada a clases de niños que entran a la escuela y que la maestra se percata de que no puede leer bien la pizarra, de que no está viendo bien, tal vez la mamá no se da cuenta porque en la casa pues no se esfuerza tanto la vista, ¿verdad? Entonces nos llegan señoras a decir, mire, que es que ocupa anteojos y no estaba previsto, yo ni sabía. Entonces, estos son gastos médicos, pero son gastos médicos que tienen mucha relación con el tema educativo. Igual se pueden cobrar como gastos médicos y también se hace alusión al tema educativo. Entonces, en este caso también es algo que es imprevisto, que es algo que no es periódico. Se requerirían en ese caso pues las facturas de la compra de los anteojos. Ojalá que se especifique por parte del oftalmólogo, optometrista, cuál es el padecimiento,
y por qué era un gasto necesario. Porque en el caso de los gastos médicos tiene que ser un gasto, una necesidad urgente. Entonces tiene que ser algo que se diga, bueno, requería porque si no el niño iba a estar con dolores de cabeza permanentes, no podía estar leyendo, eso le genera migrañas, ¿verdad? En fin, que se especifique un poco. Sí es importante cuando son gastos médicos, de ser posible, porque así me he encontrado varias resoluciones de tribunales, y especialmente del juzgado de familia especializado en apelaciones de pensiones alimentarias, de ser posible que se agote la vida de la Caja Costarricense de Seguro Social, porque como sabemos, la Caja muchas veces, frecuentemente, tiene el servicio un poco saturado. Entonces, si requiere X tratamiento, que la persona, ojalá de preferencia, haya ido a la Caja y que le hayan dado cita, qué sé yo, 1 mes, 2 meses, y que un mes, ojalá, sería lo mejor, ¿verdad? Que a veces les dan o 1 año, entonces la señora justifica, mira, es que yo fui, tírense tal situación, me dieron cita para dentro de 1 año, no tuve otra opción que recurrir a la medicina privada, y se plantea el proceso por ese tipo de cosas. Ya finalmente, quería consultarle el tema del cobro. ¿Hay otras vías para cobrar estos gastos extraordinarios? La vía sería la audiencia única, o bien la audiencia de conciliación. Las dos que mencionaba. Sí, la audiencia previa de conciliación, que esta es la que yo considero que puede agotarse previamente antes de establecer el proceso formal de cobro, porque es muy rápido, muy expedito, y como indiqué, se puede citar a las partes hasta por teléfono. Entonces, lo que queremos con estos gastos imprevisibles es darle solución cuanto antes. Y esta audiencia a mí me parece que satisface esos requerimientos. Y mencionabas anteriormente que ya cuando es la vía ordinaria lleva su proceso y su tiempo, ¿verdad? Puede tardar, según la gente del despacho, unos 2 meses, que señalan la audiencia única, pero mientras porque tienen que notificar a las 2 partes y demás. Sigue siendo un plazo muy corto, porque el Código Procesal de Familia establece plazos muy cortos, todos muy expeditos. Sin embargo, esta audiencia previa pues viene a ser todavía más ágil. Sí. Señor Rosalba, nos gana el tiempo. Señor Rosalba Leiva Mora, que es compañera defensora pública de pensiones de Pérez Celedón, que hoy muy gentilmente nos acompaña, nos va ganando el tiempo, ¿verdad? Me gustaría un mensaje final que usted pueda enviarle a todas las personas que nos escuchan y nos ven por las redes, ya en este casi inicio del curso lectivo y todo el tema de los gastos que vienen. Bueno, en este caso, yo lo que les diría es que como padres y madres no perdamos de vista que lo principal es nuestro hijo, que podemos tener, hijo o hija, ¿verdad? Podemos tener muchas diferencias como padres, pero los menores nos tienen a los dos, y es importante que exista comunicación y que todo lo que podamos invertir en educación es verdaderamente una inversión, porque toda persona tiene derecho a la educación, es un derecho humano, y que lo veamos esto no como un gasto, como una inversión. Que veamos que esto se nos va a retribuir. ¿Por qué? Porque si esa persona logra obtener estudios, logra obtener un oficio, el día de mañana va a ser independiente económicamente, y él va a estar mejor, nosotros vamos a estar mejor, Costa Rica va a estar mejor. Entonces, que piensen que vale la pena hacerlo. Rosalba, muchas gracias por venir a Tiempos de Justicia. No, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Me siento muy honrada. Yo creo que todos los compañeros que venimos a este espacio venimos con mucha ilusión y con muchas ganas de dar a conocer el servicio que brindamos, acercar el servicio, porque al final de cuentas nos debemos a la población. Muchas gracias. Gracias y feliz retorno a Pérez Celedón. Gracias. Que va de regreso. Antes de retirarnos, recordar, este jueves a las 3:30 de la tarde tenemos el rezo del niño de la defensa pública. Vamos a tener la transmisión aquí por los 100.7 FM de Radio María para que nos acompañen y se unan en oración con nosotros. Y recuerden, Tiempos de Justicia todos los martes de 9 a 10 de la mañana. La otra semana vamos a tocar el tema de la penalización, en el tema de violencia contra las mujeres. Vamos a tocar el tema de penalización. Vienen compañeros especialistas en la materia que van a estar conversando sobre este tema, así que cordialmente invitados. Llegamos al final de Tiempos de Justicia. Muchas bendiciones para todos. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite. Nadie tiene derecho a quitarnos la esperanza. Para quienes tenemos fe, lo bueno siempre está por venir con la ayuda de Dios. La Defensa Pública presentó Tiempos de Justicia. Los esperamos la próxima semana por Radio María 100.7 FM, llena de amor.